de Buenos Aires, que está en línea. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones, te saludamos. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Miguel. Hola, Alicia. ¿Cómo están? Muchas gracias por contactarme. Luis, vamos al primero de los temas, o al tema más general, si vos querés. Hace mucho tiempo investigadores de diversas universidades, de CONICET, vienen planteando el tema de las especies invasoras, uno de los nombres que se le ha dado, ¿no? Y ahí tenemos desde el castor, pasando por algún tipo de ardilla, por especies vegetales. Pero últimamente aquí en Misiones, por ejemplo, hemos visto, y de hecho se ha realizado hace muy poquito, una presentación de un informe donde se da cuenta de la enorme cantidad de presencia de ciervo axis en el sur de la provincia y la amenaza del ingreso desde el sur del jabalí, ¿no? Y un tema que también preocupa mucho a los productores. Esto viene siendo un problema cada vez más grande y ustedes vienen investigando esto desde hace ya bastante tiempo, asociado además con la acacia negra. Pero empecemos por ahí, por las especies invasoras. ¿Cómo han llegado algunas de ellas a la Argentina, ¿no? ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales hoy tenemos axis, ciervos, castores, ardillas rojas, etcétera, truchas? Bueno, primero aprovecho para definir qué son las especies invasoras, porque a lo mejor parte de la audiencia no tiene el término. Son especies que por algún motivo, que ahora te voy a comentar algunos, fueron introducidos con algún interés y que luego se perdió un poco el control, el manejo de esa población, y los individuos empezaron a reproducirse, la población empezó a crecer, ya sin intervención del ser humano. Entonces ya de alguna manera tiene un crecimiento que está fuera de nuestro control, una dispersión en el paisaje fuera de nuestro control, y van colonizando nuevos sitios. Ya esa población se sustenta por sí sola, sin intervención del ser humano. Y hay muchas, vos me nombraste un montón de especies, los castores, el ciervo, acacia negra, cada una tuvo su motivo por cual ser introducido. Jabalí y el ciervo fueron introducidos a principios del siglo XX como objeto de caza, en cotos de caza, y a partir de ahí empezaron a crecer las poblaciones y a distribuirse más ampliamente. El castor fue introducido en el 1946, fueron introducidas 20 parejas desde Canadá para producir pieles, y como vieron que acá no se daban las mismas condiciones climáticas y las pieles de los castores acá en Tierra del Fuego no eran iguales a las de Canadá, se abandonó, y a partir de ahí la población sin ningún tipo de depredador empezó a crecer y hoy tiene los impactos que tiene sobre el funcionamiento de los ecosistemas. En la acacia negra, ya por ir una especie vegetal, es por la madera y para hacer cercos vivos, y bueno, y luego fue abandonada, y a partir de ahí es que la población empezó a crecer. Por lo general son múltiples eventos de introducción también, no es solamente uno, sino que pueden ser varios. En el estudio que ustedes publican, o en el estudio que por lo menos vimos una publicación periodística, ¿no? En este caso no en una revista científica, aparece una correlación ahí, además, que me parece que es muy interesante de plantear, que es el tema de encontrar en las heces de algunos animales, que además pueden ser especies invasoras, semillas de esta acacia negra. Y una cosa que también aquí en Misiones se da muchas veces, esto favorece más que perjudica la posibilidad de que la semilla luego fructifique, digamos, germine. Contanos un poco ese trabajo que vienen haciendo ustedes, ¿desde cuándo? Sí, nosotros en particular trabajamos, el grupo de Melina Aranda, conmigo trabajamos sobre acacia negra, y en el trabajo del día a día en el campo vimos que la acacia tiene no sé si también los oyentes la conocen, pero tiene un fruto muy vistoso, muy grande, dulce, y de trabajar en el campo y de ver que había mucha presencia de ciervos, nos empezó a llamar la atención qué interacción podía llegar a haber entre estas dos especies invasoras. A menudo se habla de sinergias entre especies invasoras que potencian la invasión de las dos, y son casos que en la práctica mucho no se ven. En este caso nos pusimos a investigar, a hacer muestreos de heces de ciervo para ver si dispersaban, si consumían en primer lugar frutos de acacia negra, y si esas semillas, una vez que pasaban por el tracto digestivo del animal, seguían siendo viables. Y como decís vos, nosotros teníamos la hipótesis de que iban a favorecer la germinación, porque a veces en el tracto digestivo hay ácidos que rompen las paredes de las semillas y eso facilita la germinación. Y en este caso no
encontramos que algo más que para mí algún punto, y lo discutimos mucho dentro del grupo, es muy interesante, que es que no facilita la germinación, pero las semillas quedan adentro de las heces del ciervo, que son como bolitas que se van endureciendo con el tiempo, quedan las semillas vivas. Y de esa manera lo que ocurre es que la germinación, en vez de concentrarse en un momento del año, como ocurriría si favoreciera la germinación, en este caso las semillas pueden germinar cada una en un momento distinto del año y se separa la germinación en el año, y eso es ventajoso en el sentido de que si hay alguna fluctuación ambiental, un periodo de sequía o una inducción de la germinación y seguida de un periodo de sequía, muchas de las semillas se van a salvar. Además de que adentro de las heces son invisibles para los roedores que las consumen, entonces de alguna manera persisten más en algo que nosotros, los que trabajamos en este campo, llamamos el banco de semillas. No sé si vos preguntame todo lo que te parezca que... Perfecto, no te preocupes. Además esto es una radio universitaria, así que muy frecuentemente hablamos de estas cosas aquí porque tenemos exactamente el mismo tipo de problemas. Puntualmente el otro tema, hablemos de biodiversidad en el espacio en el que ustedes están trabajando. ¿Cuál es el impacto que, no sé si lo están investigando, ¿no?, que puede llegar a tener potencialmente esta posibilidad de aumentar la capacidad de dispersión de la acacia negra, que compite necesariamente con especies autóctonas? Contame un poco eso, ¿en qué punto se encuentra eso? Nosotros este estudio en particular lo hicimos en sistemas de bosque nativo y en cultivos aledaños al monte nativo. Este monte está dominado principalmente por espinillo y ñandubay. Son sistemas que en estudios anteriores habíamos visto que eran bastante impermeables a la invasión, y ahora lo que encontramos es una gran cantidad de semillas de acacia negra, lo que nos da la idea de que de alguna manera se va a terminar estableciendo dentro del monte. Lo que ocurre con la acacia negra es que por mecanismos que todavía no están del todo claros, genera una inhibición del crecimiento de otros árboles alrededor. Esto de alguna manera tiene impacto negativo sobre la diversidad. Claro. Y ahí aparece otra cosa, que es el tema de los animales, en este caso el axis y el jabalí. ¿Ustedes están viendo eso muy de cerca o se dedican exclusivamente a seguir un poco el circuito de la semilla y de la acacia puntualmente? No, en este caso nosotros nos aproximamos a estos animales por la problemática puntual de acacia. Hay varios grupos que están trabajando sobre jabalí, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA también hay un grupo dirigido por Ricardo Butler, que estudia cuestiones más poblacionales de estas dos especies invasoras, incluso algunas estrategias de control en el Parque Nacional El Palmar. Bien, y ahí aparece otra cosa más, digamos. Hablaste vos de estrategias de control. En el caso de que hubiera que determinar eso de alguna manera para acacia negra, ¿eso está dentro de los planes de investigación de ustedes? ¿Es una solicitud, una demanda de, por ejemplo, de los parques o de las áreas conservadas o de los propios productores? Sí, existe una demanda muy grande, en particular a Melina Aranda. Claro, de generar sistemas de control de propagación de la especie acacia negra. Sí, constantemente están llegando pedidos de información acerca de estrategias de control. Las estrategias son muy artesanales, tienen que ver básicamente con el anillado de la planta, que es hacer una franja, remover una franja de tejido alrededor del tronco del fuste del árbol, y porque este árbol tiene mucha capacidad de rebrote, entonces la estrategia de control es muy artesanal, y es bastante complicada. Por eso también es importante pensar en evitar el establecimiento, ¿no? Claro, claro. Por último, estaba pensando en la cantidad de casos de este tipo. Vos mencionabas un poco al comenzar la nota el caso de los castores y el proceso por los cuales se introdujeron los castores, y hoy son un problema enorme para la biodiversidad fueguina, ¿no? Árboles que están en peligro, todos sistemas que al ser modificados por los castores también están en peligro, y esto se repite en muchos puntos de la Argentina. Sí, tal cual. Estas especies tienen impactos muy grandes sobre
sobre nosotros llamamos el funcionamiento de los ecosistemas. En el caso de los castores es alterando los cursos de agua en Tierra del Fuego, generando inundaciones, mortandad de árboles. Los jabalíes, por ejemplo, lo que hacen es alozar, al buscar alimento en el suelo, generan disturbios muy grandes, que también interrumpen la germinación y establecimiento de especies vegetales nativas. Está también visto que el Axis interactúa negativamente con los ciervos nativos. Hay como muchos impactos y para cada especie tiene sus particularidades. Perfecto. Bien, el trabajo ya ha sido publicado, va a ser publicado, ¿cuál es? Está en vías de publicación, estamos trabajando en el manuscrito. Este trabajo es parte de una tesis de un estudiante de ciencias ambientales, Francisco Guerra Alzábal, y estamos en vías de elaborar y mandar el manuscrito. Quiero aprovechar para hacer una aclaración en base a algunos comentarios que estuve viendo en las publicaciones, porque la noticia fue levantada en varios medios, y me parece que es bueno que pensemos un poco que la salida a este problema no es individual y no es salir a cazar ciervos. Claro. El control es una medida que tiene que ser unificada y tiene que venir desde el Estado, con colaboración de los diferentes sectores. Para nada es una acción individual, porque es un poco alarmante, no es tampoco el resultado, el efecto que buscábamos. Claro. Causar con todo esto. No sé si me explico. Sí, no, de hecho eso se estuvo discutiendo aquí en Misiones hace exactamente 5 días o 4 días, y hemos programado para mañana entrevistar a la gente del SENASA que participó de esa discusión. Una de las decisiones que se tomó aquí es no dar pie o dar curso a muchos pedidos ya de iniciar campañas de caza, de Axis, por ejemplo, ¿no? El control va a ser de otro tipo, o deberá consensuarse un control de otra índole sobre esta especie. Pero bueno, es un tema claramente en discusión en muchos lugares, ¿no? Esto es también así, dado el crecimiento de la población de Axis en toda esta franja de la Mesopotamia. Y la necesidad de la información ahí, además, ¿no? Para eso está bueno que podamos hablar con vos y con la gente que está estudiando, o sea, decisiones en base a conocimiento, ¿no? Totalmente, y las personas que toman las decisiones tienen que estar atentas a las distintas aristas de este problema. Por eso no es una decisión individual, tal cual, sino que es un manejo por parte de organismos más capacitados, ¿no? Tal cual. Luis, bueno, te mandamos un abrazo desde Misiones, muchas gracias por atendernos en esta tarde. Un abrazo muy grande para ustedes, a la audiencia también, y muchísimas gracias por contactarme. Yo estoy para cuando necesiten, saben que pueden volver a escribir. Dale. Luis Pérez, docente investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, la FAUBA, están trabajando en la provincia de Entre Ríos con una especie leñosa